A empezar después de una semana bastante cargadita, especialmente yo sé que el pastor Carlos allá en Cabo Rojo, mi persona estuve envuelto con la instalación y la ordenación del pastor Carlos. Ha sido una semana pesada, pero gracias a Dios todo se ha alineado y vamos a empezar en la última parte de este trimestre. Tentativamente el examen será el 3 de diciembre, pero la asociación está pendiente a lo mejor a tener una actividad para todas las iglesias en ese día. Y si eso se coordina así, pues cambiaremos el examen para la próxima semana. Así que estén pendientes a eso. Como quiera van a tener más tiempo para estudiar si ese es el caso, ¿verdad? Así que vamos a orar para poder empezar y ponerle al Señor esta clase en sus manos. Bendito amado Padre, Padre de la gloria, primeramente glorificando y exaltando tu santo nombre, Padre, porque cada uno de nosotros que hemos despertado en este día fue porque usted nos dio el permiso de poder seguir viviendo y poder seguir obrando para su obra, Señor. Agradecido por lo que hiciste en mi iglesia allá en Cuamo y por lo que hiciste en la iglesia del pastor Carlos en Cabo Rojo. Se puede ver el amor de las personas, la dedicación de las iglesias en tratar de presentarle estos dos eventos a lo máximo que ellos pudieron, y todo al final fue, Señor, para que usted fuera glorificado y exaltado. Yo sé que en lo personal el desafío que se me hizo a mí y a la iglesia está en el punto que tenía que estar, y comprometido con usted, Señor, para seguir adelante y hacerlo mejor, para alcanzar esas almas que están perdidas y que necesitan conocer de usted. Gracias, Señor, por los estudiantes que están aquí presentes y los que están también vía Zoom. Le pido, Padre, en este momento que si tienen alguna carga, alguna preocupación, alguna ansiedad, lo que sea, Padre, que sea usted bloqueándolo en este momento para que su mente, corazón y alma estén preparados para recibir la clase de esta noche. Y que sigamos aprendiendo, Padre, en lo que usted quiere que nosotros tengamos para poder ser más efectivos como evangelizadores, Señor. Para que tengamos esas almas de poder defenderle el evangelio y que en propiedad, con autoridad, podemos hablar firme de quién es usted y que nos vayamos en contra de todo lo que no esté alineado al evangelio de Cristo, Señor. Agradecido por eso. En este momento lo entrego todo en sus manos para que se haga su voluntad y solo su voluntad. Amén y amén. Ok, amados, déjenme ahora irme a buscar la presentación. ¿Se ve reflejado, pastor? Sí. Ok, estamos todos bien, todos ven. Déjenme ponerlo lo voy a poner en slideshow. Si acaso no lo ven allá o no cambia, déjenme saber. Ok, amados, como motivo de refrescarnos la memoria después de ese examen que todo el mundo se lo comió como si fuera nada. Todo el mundo hasta el momento ha pasado el examen. Quedan 3 personas todavía de cogerlo y yo espero que de la misma manera lo puedan pasar. Solamente una nota que fue una C, todos los demás son A's. Y en la clase hubieron 2 que lo hicieron perfectamente. Así que no se puede pedir más. Están haciendo su trabajo y el Señor está, estoy seguro que contento de ver cómo se esfuerzan sus hijos e hijas a hacer el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Así que hasta este momento, porque lo que vamos a hacer es una continuación de donde estuvimos al final de la clase pasada, y que parte vino en el examen, pero ahora vamos a refrescar y movernos hacia el frente para prepararnos para el último examen de este trimestre. Tan rápido, ¿verdad? Ya estamos ahí. Y quiero que ustedes me ayuden porque ya yo se lo he mencionado al pastor, pero se lo digo a ustedes, el próximo trimestre, a menos que yo no dé esa clase el lunes, no puedo estar. Si el deseo es que continúen, pues apóyenme a que se pueda dar los lunes.
porque es demasiada carga ahora mismo con correr mi iglesia y todo lo demás, demasiado. El lunes más pasable, los sábados usualmente muchos eventos, tanto de nuestras iglesias como de la asociación. Se me hace difícil cumplir con todo eso a la vez. Que tiene que predicar al otro día. También. Así que ahí estamos, pero vamos a movernos. El capítulo 6 era en el cual nos detuvimos la última vez antes del examen. Y dice, renuncia para ganar todas las cosas a todas las personas. ¿Quién me puede hablar de lo que he aprendido hasta el momento? Si te quieres ir desde el principio, gloria a Dios. Como yo le digo a mi iglesia, alegra mi corazón. Alegra mi corazón. Déjense sentir aquí lo que han aprendido. Inclusive los que están en línea tienen algo que decir, bienvenido sea, que has aprendido, inclusive si lo que te recuerdas en el momento es lo de el examen que cogimos, hablen de eso. Me gustaría ver hasta dónde piensas que has aprendido y hacia adelante qué tú buscas del Señor en esta parte que vamos a seguir dando. No. Hermana Gladys. A mí me gustó mucho la pregunta del bono, porque a mí me parece, ¿verdad?, que todo lo que estudiamos tiene que tener una aplicación práctica, ¿verdad? Y siempre preguntarnos cómo esto que yo estoy aprendiendo yo lo voy a traducir cuando yo vaya a evangelizar, cómo lo voy a aplicar y poder conocer las características de cómo Pablo era exitoso al evangelizar, pues me sirve a mí, ¿verdad?, como un modelo para yo no solamente conocer esas características, sino yo contrastarme con ellas y saber dónde yo estoy acertando y dónde yo estoy fallando. Okay. Y honestamente me di cuenta que mi cumplimiento con ellas es parcial. Yo analizaba eso con Alberto porque él y yo estudiamos juntos, ¿verdad? Y uno siendo honesto consigo mismo, haciendo una autoevaluación, uno sabe que hay áreas que uno está cumpliendo más o menos, otras que no las está cumpliendo y otras que, pues que sí, pero que nos falta. Entonces, saber esas cosas, pues, esa pregunta me hizo reflexionar sobre cómo yo estoy haciendo las cosas. Para mí eso es súper importante porque ¿quién es el modelo del apóstol Pablo? Cristo mismo. Entonces, si Pablo imitaba a Cristo y lo que lo hacía eficaz a él está expuesto a través de la palabra, entonces nosotros debiéramos estar también copiándonos, ¿verdad? Para que podamos ser más efectivos en lo que es alcanzar esas almas. No como a lo mejor en otras agencias o inclusive gente que escribe libros que le pone derechos reservados, cuando muchas de las cosas que escriben están en la palabra del Señor. Le habrán pedido permiso al Señor a ponerle eso, porque le ponen derechos reservados, pero ¿qué es reservado si eso vino del Señor? Y que hay que pedir permiso al autor para poder uno, ¿verdad? Entonces, cuando lo miras desde ese punto de vista, tenemos que estar contentos que el Señor nos da todas las herramientas que necesitamos para poder hacer el trabajo más eficiente. Y en esta noche yo sé que el tiempo me va a dar donde yo le voy a hacer un reto aquí en la misma clase para ver cómo vamos a responder. Pero es necesario que nosotros hemos estudiado lo que es apologética y conocemos que es la defensa de nuestra fe, ¿verdad? Y más aún defender, por ejemplo, el ministerio que yo establecí en mi iglesia ahora se llama Defensores de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es todo nuestro trabajo, defender la palabra, porque la palabra es la verdad absoluta y no hay otra cosa, no la hay. ¿Cómo le llegamos a esa persona? Es qué tan instruido usted está en la palabra de Dios. Los domingos yo le digo a la iglesia, alegre mi corazón, ¿verdad? Porque tiro unos cuantos versículos para que ellos me digan lo que es. Y esos versículos yo los digo por testimonio, yo no los memoricé, yo los leí, los escribí, y en el momento dado cuando estoy llevando el mensaje, el Espíritu me los recuerda y yo los traigo. No es que los tengo ahí en una botella, es que me esforcé a escribirlos, a entenderlos, y ahora cuando los necesito el Espíritu me los trae y yo los puedo utilizar. Entonces, de esa misma manera, más todavía
nosotros que tenemos que defender el Evangelio en un mundo que está tan perdido, tenemos que estar firmes y claros en lo que vamos a llevar. ¿Quién más? ¿Quién más? No brinquen todos a la vez. También tenemos que destacar que cuando en la parte donde habla que el Evangelio es una persona, que muchas veces pues, entienden que el Evangelio pues, es como más literatura. Entonces no profundizamos en lo que es el Evangelio, que es hablar de Cristo mismo. Entonces Cristo no es una página, no es cualquier cosa, es una persona. ¿Entiendes? Entonces mucha gente, incluyendo personas que ya están en el Evangelio, como que cortan ese lazo ahí, entonces tú le hablas a que es el Evangelio, entonces ellos piensan que es algo que, como una tarea que tú estás en la escuela, ¿entiendes? Entonces sacamos de perspectiva que el Evangelio es Cristo y Cristo es pues, el Padre mío. Entonces cuando uno habla de una persona, pues uno saca las características, el respeto, el amor, la obediencia que uno le tiene a esa persona, porque es una persona. Y yo he conversado con personas y lo siento que se refieren al Evangelio como si fuera pues, un flash que te dan de esos por ahí, tú lo lees así y ya. Y entonces en el libro pues, te especifica que estamos hablando de una persona que es Cristo, o sea, una persona. Y eso pues, yo me lo grabé, yo dije, o sea, me confronté y es cierto. O sea, porque tenemos que saber usar las palabras cuando se habla de una persona. Bueno, las mujeres aquí están alegrando mi corazón. Claramente, cuando mencionas la persona de Jesucristo, el ser más poderoso ha existido, existe y que será. Y de ese es el que tenemos que predicar. Volvemos a lo mismo, a veces nos envolvemos en qué tan elocuente o quiero exaltarme a mí o quiero exaltar a la iglesia o al pastor de la iglesia y le quitamos de quien verdaderamente tenemos que estar centrados, que es Cristo Jesús. Bueno, varones, voy a darle una oportunidad aquí. El sentido de que el resultado del esfuerzo evangelístico no depende de nosotros solamente somos el instrumento para llevar el mensaje. Y todo eso, el resultado depende por medio del Espíritu Santo, que la persona reaccione positivamente. Eso también, el hecho de que las técnicas humanas sobran en el proceso de evangelización, porque ni que el evangelista se vista bonito o se haga un peinado de última moda o vaya vestido de frac va a influenciar sobre el resultado, porque eso es pura soberanía de Dios por medio del Espíritu Santo, no depende de nosotros. Amén. Un varón diciendo presente. Claramente, ¿verdad? Qué bonito es cuando podemos entender que no importa lo que tú y yo hagamos, el Evangelio no depende de ti, de mí, sino de la palabra y lo que prediquemos, porque es la revelación de esa palabra en el poder del Espíritu Santo que va a llegar a esa persona. El instrumento somos nosotros, por ende, cuando nos preparamos a llevarle el Evangelio, entonces nuestro enfoque tiene que estar en el lugar correcto. Tiene que estar en el lugar correcto, porque si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás orando, preparando el terreno allá afuera, haciendo caminatas de oración, declarando ese terreno para el Señor, y si tú no estás viviendo en la palabra en compañerismo y dando testimonio, cuando vienes a ver, somos nosotros los que estamos interfiriendo en lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque nosotros a veces somos los que vamos allá y por nuestras propias palabras hacemos que alguien entre en contienda con nosotros. Y la contienda la va a ver, no me malinterprete, porque hay personas que independientemente se van a ir en contra de lo que usted está haciendo y yo estoy haciendo. Pero cuando usted está guiado en el poder del Espíritu te va a llevar a las personas que son. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando usted ora es porque le está pidiendo a Dios que Él prepare a esas personas de paz, que Él las identifique, que Él ya sabe. Entonces a Él, al usted orarle, al usted darle reverencia y gloria a Dios,
en su misericordia, Él te va a llevar a esas personas que ya Él ha decidido que van a ser salvas. Y tú eres ese instrumento para que ellos escuchen esa palabra de verdad, y el Espíritu los trae, le trae convicción, y al traerle convicción, pues van a venir al camino del Señor. Por eso siempre en el libro de Hechos decía que el Señor añadía a la iglesia, no el hombre, el Señor. Por ende, si vamos humildemente con ese enfoque hacia allá afuera, créame que va a ser mucho más efectivo. De eso no quepa duda, que vamos a hacer mucho más. Aquí veo el hermano Molina que ya se unió a nosotros. Bienvenido. Y así estamos. Así que, ¿quién más? Por lo menos un hombre más que diga algo. Allá está Gerardo sacando la mano. Porque yo estaba confiando en esos músculos. Yo entiendo que en esta clase Tenemos a... Ok. Uno más. Yo o él. No, tengo a Gerardo ahora en línea. Yo te Ok, cojo. ok. Dale. Al menos de mi parte podría decir que la palabra me libertó de cierta forma, en el sentido de que al conocer cómo se puede evangelizar y cómo se puede empezar un discipulado a alguien, pues me liberta en el sentido de que ya sea lo que me debo de enfocar, ya sea los versículos, ya sé cómo Dios ordenadamente va a llevar ese mensaje. Tengo más confianza al hablar con las personas, porque ya es algo que se lo dejo al Espíritu Santo, carga que yo me libero de ella y me dejo de preocupar, porque son cosas que le toca al Espíritu Santo trabajarla, y en ese sentido esa libertad que yo consigo por medio de la palabra y de esta enseñanza de la evangelización y discipulado, pues me concentro más en lo que es la palabra, aprender más los versículos y llevarlo de forma ordenada. Y en ese sentido, la persona cuando escucha el evangelio de una forma ordenada, sin nada de misticismo, sin nada de cosas, por así decirlo, raras, que a veces uno las escucha, pues la persona se le hace más fácil poder entender lo que Dios quiere traer. Y en ese sentido, pues yo me siento más confiado en llevar el mensaje de Dios. Obviamente, en este caminar tú te vas a encontrar que vas a necesitar algunas de las herramientas. Por ejemplo, se te van a olvidar algunos versículos, pero ya estamos trabajando con eso, una libretita con los versículos y tener ir memorizándoselo, porque uno los va a necesitar. Y lo increíble de esto es que tú evangelizas, llevas el mensaje, y si no cuidas tu testimonio, las personas no te van a buscar, pero por el contrario, si tu testimonio está muy bueno y ellos pueden confiar en ti, créeme que las personas van a empezar a preguntar acerca más de la palabra, y va a crear esa sed, por así decirlo, ese hambre de conocer más de la palabra. Y yo sé que por el medio del Espíritu Santo esa necesidad se va a suplir a esos hermanos a través de nosotros, siempre y cuando pues cumplamos con lo de la oración, siempre escudriñando las escrituras. En ese sentido pues yo me siento muy contento, porque realmente me he encontrado con muchas experiencias que no pensé nunca vivirlas, y tú puedes notar lo que es la palabra
también sacando la frente en alto. Y voy a pasar a Porfirio en un segundo. Si algo me gustó de lo que él acaba de decir, que él se siente liberado de la carga que llevaba, porque al aprender correctamente cómo llevar las cosas, cómo Dios manda en un orden, pues ahora está más firme, él confía más que él puede hacer el trabajo correctamente. Y wow, qué mejor uno puede escuchar para que ese corazón se alegre. Un estudiante hablando de esa manera, ¿verdad? Es importante. Y vamos a poner a Porfirio aquí para que refuerce antes de moverme hacia adelante. Bueno, yendo a la misma línea de Geraldo, pues nosotros en esta clase, yo he aprendido a cómo realizar correctamente, ¿verdad?, el propósito de Dios, la gran comisión que nos dejó. Porque no es lo mismo decir, pues mira, nos dejó una comisión, pero ¿cómo la hago? Dame qué herramienta utilizo, cómo lo hago, cuándo lo hago, qué pasa si cuando hago esto, qué voy a esperar a cambio de. Pues en esta clase lo que yo he aprendido es, mediante también los textos, es cómo uno debe de realizar una evangelización correcta y no cambiarla. Porque si trabajó hace 2000 años atrás y funcionó, ¿por qué tenemos que en este tiempo cambiarla? Si lo que funcionó en ese tiempo debe de funcionar en este mismo tiempo, porque es la misma palabra de Dios y no cambia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, el mismo propósito. Y también lo que nosotros vamos a esperar mediante esa labor. Porque nosotros entendemos y vamos con ese amor de convencer a las personas para que sean salvos, pero va a haber personas que no van a ser salvas. Van a haber personas que van a rechazar el evangelio, y por eso nosotros no debemos. Yo antes me desanimaba, pero en esta clase he aprendido que entonces son procesos que van a suceder, que no todo el mundo creen en un Dios, pero no acepta la salvación. Y creen que Dios existe, creen que Dios puede sanar y salvar, pero no ha dado ese paso de fe, de proclamar por su boca que Jesucristo nació, murió y resucitó el tercer día. Tienen ese conocimiento, pero no lo tienen convencido en su corazón. Amén. Ahí habló como alguien que sacó 110 en el examen. Amén, amén. Pero qué bonito, ¿verdad? De nuevo se lo digo de corazón, el poder que Él es Dios, y el poder del Espíritu que está obrando en ustedes, y que se den cuenta, Dios es inmutable, por ende su mensaje no cambia. Pero sin embargo hoy día miles de personas, un sinnúmero de iglesias quieren abordarle esto, adaptando la iglesia a la cultura, al mundo, cuando eso es no. Entonces, lo que él acaba de decir, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo en el futuro. Lo que Él puso en su palabra todavía es vivo, está viva esa palabra. Y esa palabra en cualquier contexto va a entrar y hacer su trabajo. Yo no tengo que vestirme de una manera para alcanzar a alguien. Es el poder del Espíritu que va a darle ese convencimiento. Esa palabra se llama que cuando el Espíritu convence, ¿cómo se llama esa palabra? Redarguir. Y la estoy llevando una y otra vez porque me encuentro con iglesias que cuando digo redarguir, no, que corregir, que no. Redarguir es el Espíritu te está convenciendo de tu pecado. El corregir es que ahora que sabes y estás convencido de ese pecado, ahora alguien te va a instruir en cómo hacerlo correctamente. Eso es corregir. Todos esos términos se parecen, pero tenemos que estar claros lo que son, ¿verdad? Amén. ¿Alguien además de Geraldo, alguno de los otros que quiera comentar algo antes de moverme? Iba a entrenar a un pastor por ahí, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Nosotros concordamos con Gerardo, ¿verdad?, en el sentido de que pues hemos aprendido, ¿verdad?, cómo aplicar
hermana Keisla quiso poner a las mujeres a la par. Dijo, espérate, que esto no... Joven, saca pecho ahí. Amén. Amén, amén. Ahí estamos. Gracias. Joven, Reinaldo, que... Ok, vamos, aquí dice renuncia para ganar en Hechos 15. Y tenemos la primera pregunta, que siempre es bueno cuando vemos preguntas, ¿verdad? Puede que puedan salir por ahí, yo no sé, pero puede que puedan venir en un examen. Dice, ¿cuál era el problema que existía que el concilio de Jerusalén se reunió para resolver ese problema? Pastor, disculpe, no está cambiando. Ok, gracias. ¿Qué? Sí, lo que se le dan renuncia para ganar. Sí, lo voy a cambiar ahora mismo. Ahora. ¿Ahora lo ves? Yo. Ok, perfecto. So, basado en esta pregunta, yo sé que ustedes han leído, ¿qué me tienen que decir respecto a esto? Ellos trataban o intentaron, según el libro, determinar cómo deberían de hacer para, qué hacer con los que recién convertidos en gentiles. Ok. Querían obligar a tener prácticas judías, judaizantes. Como circuncidarse y cosas así. Y entonces se presentó el problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú estás evangelizando y se presenta una situación como esa? ¿Cómo lo vas a manejar? Aquí el concilio se reunió, dialogaron, hicieron ciertos pasos y decidieron lo que decidieron, ¿verdad? Pero ahora mismo yo te voy a lanzar ese reto y mientras estemos aquí, tú piensas sobre ello y después hablamos al final. Si no, me pueden enviar un texto o algo de lo que usted... Vamos a suponer que usted esté llevando el evangelio y a lo mejor se encuentra con una persona nueva en el evangelio y esa persona nueva venga y te pregunte, pero mira hermana Gladys o mira hermana Sonia, yo entiendo todo esto y he recibido a Cristo como mi Salvador, pero tengo un dilema para que me orientes. ¿Qué pasa si yo trabajo, yo tengo mi casa, al lado de mi casa tengo un negocio y pues yo estoy vendiendo bebidas alcohólicas y pues me lo hago para poder ganar un poquito extra, para mantener a mi familia? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Está bien de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Qué me dirías? ¿Qué le dirías a ese nuevo creyente? Porque esto es necesario, esto está pasando dentro de nuestras iglesias. Y no está pasando solamente porque hay nuevos, porque inclusive pastores aceptan esa línea y quieren llamar a lo mejor al que no acepta eso como que es radical, como que es extremista, como que es legalista. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú vas a defender el evangelio con esa persona en ese momento en cuanto a la bebida? ¿Es correcto o no es correcto lo que este varón o mujer está haciendo si tiene un negocio y está bebiendo bebidas alcohólicas y vendiéndolas? Lo voy a dejar ahí, voy a seguir adelante, pero tomen nota porque quiero que ustedes me preparen a mí. Ustedes me preparen a mí para poder defender esa parte. Bueno, yo lo que haría era, pues, educar a la persona, porque acuérdense que él va a venir de un área donde no tiene conocimiento a un área porque realmente está el conocimiento. Entonces él desconoce esa área y cómo yo lo voy a preparar a él para que entonces se vaya separando y desligando de esa conducta, es educándolo. Mediante la palabra, mira, la palabra te prohíbe, ¿verdad? Beber bebida alcohólica, porque una es que da mal testimonio a los demás creyentes, es algo en contra de la palabra, pues, pero llevo mediante la palabra, para que entonces la persona tome una decisión. Al fin y al cabo, la persona es la que va a tomar decisión en el asunto, porque tú puedes educarlo, pero la persona es la que toma la decisión al fin y al cabo. Sí. Si quiere seguir en los caminos del Señor, pues tiene que separarse completamente y para que no contaminar a otros. Si no quiere, pues entonces va a seguir haciendo lo mismo. So, la pregunta es, ¿conoces mediante la palabra que tú le puedas exhortar a esa persona, este libro,
este pasaje te habla de esto y de esto, y lo puedes guiar a través así, ¿sí o no? Hay algo que verdaderamente dice que no debes beber No. directamente así. Dice que no, pero Que no sí es una dice las borrachera. consecuencias. Romanos 14, por ejemplo, que habla del débil y del fuerte, y donde se habla de ese respeto que tiene que tener el fuerte, el que conoce, ¿verdad? Que es el que según la palabra conoce la palabra de Dios y las libertades que goza como cristiano, porque estamos ya bajo la gracia y no bajo la ley, pero el hecho de que ellos tengan unas libertades cristianas, a veces yo las tengo que restringir, como hemos estudiado en este capítulo, para no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? A otro, u ofender a otras personas. Entonces, Romanos 14 nos exhorta, ¿verdad?, a que el fuerte respeta al débil y viceversa, el débil al fuerte. Entonces hay personas que, aunque la palabra no dice, ¿verdad?, que sea pecado beber como tal, sí prohíbe que las borracheras. Entonces ahí está el límite, ahí es que está la línea fina. ¿Verdad? No te dice que no puedes beber, pero te dice que es pecado emborracharse. Entonces un negocio de bebida que va a incitar, o sea, estamos facilitando que personas, ¿verdad?, que tienen ese problema, pues puedan pecar por estarse emborrachando. Y aparte no solo pecar contra Dios, sino que las consecuencias que pueden venir de las borracheras que afectan a la familia, pueden crear accidentes, a veces gastan el dinero de forma inadecuada en algo que el cuerpo no necesita, etcétera, etcétera. Pueden violentar la ley cuando está bajo los efectos de alcohol. Entonces yo llevaría esa palabra que se va a mirar, no es que sea pecado, pero a veces los cristianos tenemos que vivir, como dice el capítulo, tenemos que restringirnos en nuestras libertades cristianas para evitar ser piedra de tropiezo a otros que sí pueden tener ese problema. Entonces, pues, también ese tipo de negocio, pues tú estás dando un testimonio como de que no es que no sea malo, que no solo que no es malo tomar, sino que las borracheras no están prohibidas, no son malas, y estás incitando a otros que pequen. Así que yo lo llevaría en la palabra que por amor al Señor, por amor al prójimo, por cuidar su testimonio cristiano y evitar ser piedra de tropiezo a otro, que a veces hay que restringirse las libertades cristianas. Y por eso es importante, porque especialmente cuando está defendiendo el Evangelio de Cristo, usted tiene que estar capacitado para poder hablar a través de toda la Escritura y no sacar un texto y trabajar con eso nada más, porque al sacar ese texto a lo mejor lo saca fuera de contexto, ¿verdad? Pero una de las cosas que son importantes, primeramente, no dice en blanco y negro el beber es pecado, pero sí dice si llegas aquí, sí estás violando la ley del Señor. Porque si entras en borrachera, el Señor no acepta eso. Entonces hay que poder desglosárselo, pero en el caso mío, si yo le digo, bueno, si yo como pastor llego a visitarte y yo encuentro que estás en un negocio bebiendo bebidas o vendiéndolas, me vas a poner incómodo, porque yo no acepto para mi persona el beber, o inclusive involucrarme con nada que tenga que ver con las bebidas, o el hecho de que yo vengo como tu pastor a tu casa a ayudarte a hacer lo que pienso que voy a hacer en ese día, y ahora me encuentro con botellas de ron aquí, con tú acá y haciendo esto. ¿Cómo tú te crees que me vas a poner a mí? Tú me sirves de piedra de tropiezo a mí. Y entonces el mismo Señor dice que nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Mejor abstente de hacerlo, mejor evita hacerlo, para que... Exactamente. Entonces, por eso traje este ejemplo, porque es del diario vivir. Yo lo estoy enfrentando ahora mismo y yo voy a hacer cita para instruir a ciertas personas sobre ese tema, pero es necesario que todos nosotros podamos explicar. Y pastor, en cuanto a los líderes, hay que evaluar si la persona también tiene un punto de liderazgo en la iglesia, porque si se trata de un pastor, un diácono, definitivamente la palabra en primera de Timoteo, capítulo 3, donde desglosa los requisitos, ¿verdad?, para pastores y diáconos, habla de que no deben ser dados al vino. Entonces, que para ellos hay un requisito, ¿verdad?, mayor en ese aspecto. Y lo importante de eso es entender que a mí lo más que me choca es cuando personas vienen, me dicen, pero estos pastores lo hacían, estos pastores llegaban a mi casa, estos pastores me veían haciendo eso. Entonces me avergüenza a mí como pastor tener que venir y enfrentar algo así, porque los pastores no estamos alineados. A mí me avergonzó y pedí perdón.
No fui yo el que estuve ahí, no fui yo el que me puse en esa posición, pero están quitándole la credibilidad pastoral. Y entonces a mí eso me saca. ¿Cómo que un pastor puede estar aquí y verte emborracharte y eso está bien? Vergüenza ajena. ¿Sí? No tiene que ver nada con legalista ni radical. Es cuando lees la palabra completa y tú estás tomando ese ejemplo y poniéndolo a través de toda la palabra, tú seguramente vas a decir que no lo debe hacer. Y no tan solo eso, cada área en cualquier lugar que tú sientas que es gris, que no estás seguro, el beneficio tiene que ir hacia el Señor, no hacia el otro lado. Porque si no estás seguro y te metes al otro lado y es pecado, estás pecando contra Dios. Pero si en vez de irte al otro lado porque no estás segura, te vas al lado del Señor, entonces vas a estar bien. ¿Entiendes? Entonces tienes que mirarlo de todos los ángulos posibles para que le des la respuesta correcta. Pero yo no puedo aceptar que yo como pastor, que yo sé lo que dice la hermana de Timoteo, que yo sé lo que dice a través de la palabra y que yo no debo. Imagínese que yo esté en una barra jugando billar y tomando bebida. ¿Qué credibilidad tengo yo para venir al púlpito a predicar? ¿Qué credibilidad voy a tener? Eso no tiene que ver nada con legalista o radical, tiene que ver en sabiduría, poderle entender la palabra del Señor y aplicarla correctamente. Mayormente eso tiene que ver con la moral. Amén. La Sí, con moral, la moral del porque respeto. Y uno sabe que hay hermanitos que han tenido luchas con ese aspecto particular, entonces si te ven a ti, que tú te sientes muy fuerte, la Biblia no prohíbe que yo me emborrache, pero me meto una barra, me tomo 2 o 3 cervezas, el otro me ve que es débil, que está empezando, que tiene lucha con ese vicio, Con ese y vicio. van a decir que lo hace porque tenemos libertad en Cristo, hoy se emborrachó y volvió a lo mismo de antes. sí cayó. Y cayó. Amén, amén. Solamente quería traerle eso porque son cosas que yo estoy experimentando y quiero que si en algún momento en su Y vida... que se puede dar en un momento que uno vaya a evangelizar a alguien, Claro. se puede topar con esa situación. Claro que sí, entonces si estamos entendidos, si lo dialogamos y sabemos, estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en la dirección que debemos ir, pues nos va a facilitar cuando estemos en esas situaciones, cómo manejarlas. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros tenemos que modelar a Jesús. Amén. Entonces, si nosotros nos modelamos a Jesús donde quiera que nos paremos, no importa porque usted como pastor no sabe lo que yo hago en el campo, pero nosotros tenemos que, aunque tengamos distancia entre humanos, tenemos que tener un respeto hacia Dios, y el respeto es en todas las áreas. Porque yo, en el caso de mi familia, nosotros tuvimos un papá de 40 años alcohólico, y eso trajo muchas consecuencias espirituales, pero también familiares. Entonces, pues nosotros, las hermanas, que conocimos a Jesús para ese entonces, nos mantuvimos en lo que creímos y orábamos por mi papá, pero sabíamos que él estaba modelando al enemigo y nosotros estábamos modelando al Señor. Exacto, y creo que cuando yo al principio llegué al Evangelio con mi esposa, cometí ese error, nuevecito, pues el papá de alcohólico, y si uno no lo tenía controlado, se escogotaba. Pero a veces uno como ser humano y no entendiendo bien la palabra cuando eres nuevo, pues a lo mejor yo vine, wow, pero en su cumpleaños yo dije, bueno, déjame llevarle esta botellita de vino para que tú sabes, y error. Y uno como nuevo, ¿verdad? Pues no está bien instruido, no está alineado, pues, pero ahora eso es una experiencia que yo puedo utilizar para que otros sepan que el ay bendito no vas a hacer nada por él o por ella. Verdaderamente tenemos que estar alineados. Pastor Carlos por allá, ¿tiene algo que comentar aquí? En el caso de nosotros nos llegaron 2 personas. Una de ellas tenía exactamente parecido el tema que usted trajo. Vendía cigarrillos, tabaco, todo en su casa, para poder hogar. La otra persona era alcohólica. Entonces, cuando fueron discipulados, llegando al
Yo no sé si tu esposa Keisla está hablando, pero no la escucho. No sé por qué nunca me escuchan, siempre me tengo que acercar para Ahora. que yo digo, ¿verdad? Que no se trata de ser legalista, como usted estaba hablando, ¿verdad? Pero sí nosotros como cristianos tenemos que entender que hay muchas personas que viven en una subcultura que quizás no han aprendido o no han tenido el mismo concepto, ¿verdad? De lo que es tener una relación con el Señor como quizás nosotros la podemos haber tenido. Y muchos de ellos no conocen verdaderamente que a veces que lo que están haciendo está mal, porque han vivido toda su vida quizás haciendo eso y para ellos es algo normal, es un estilo de vida normal. Y entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Pues educar, corregir, enseñar, pero qué mejor herramienta que el discipulado, ¿verdad? Para eso. Amén. Y siempre tomando en cuenta que aunque usted va a exhortar en la verdad, que cada persona está en un proceso de la santificación, eso no puedes esperar que de la noche a la mañana deje todo eso, ¿verdad? Que no inmediatamente lo vas a llevar a la disciplina por esa situación. Tiene que haber un proceso en el cual esa persona va a ir transformándose y va dejando. Entonces eso es importante para mí también, porque exhorta, enseña lo que dice la palabra, y como dijo el hermano Porfirio ahorita, la decisión es de esa persona, no es mía ni de ellos. La persona, el hermano, ¿verdad? Llegaba al estudio bíblico bajo la del alcohol y todo, y él, en el pasar del tiempo, se fue dando cuenta de lo que estaba haciendo y dejó que el Espíritu Santo obrara y mismo el cambio por voluntad propia. No tuvo que internarse ni nada, tomó decisión y dijo: yo quiero caminar conforme a lo que Cristo ha hecho en mi vida, y tomó decisión y comenzó a hacerlo. Dejó el alcohol, dejó de fumar, montones de vicios que tenía y hoy por hoy, ¿verdad? Un siervo del Señor de Chile, ¿verdad? Amén. Sí, claro, y eso es de entenderse especialmente en el ámbito de la adicción. Si una persona no tiene el apoyo de personas, no tiene límites, no tiene lo otro, pues hay probabilidades que pueda caer, y la caída no quiere decir, yo siempre digo que como cristianos caminando en Cristo vamos a fracasar, pero ¿qué es lo que haces cuando fracasa? Es lo que marca la diferencia. Si tenemos una naturaleza pecaminosa desde que nacemos, entonces estamos sujetos a fracasar de una manera u otra, pero eso no quiere decir que es el fin. Al contrario, venir al arrepentimiento. Si usamos al rey David en un momento de debilidad, ¿qué hizo? Tomó la mujer de otro. ¿Qué hizo? Planificó, inclusive lo llevó hasta la muerte. Pero sin embargo, un varón con un corazón conforme al de Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que sí es posible que fracasemos en un momento de debilidad, pero al rápidamente venir al arrepentimiento, pues te vas a evitar la destrucción por el pecado. Ahora, las consecuencias están, de eso no crea que te vas a salir con la tuya. Las consecuencias están, pero evitar la destrucción completa de tu vida cuando te arrepientes, eso, la sangre preciosa de Cristo la va a cubrir. Amén. Ok, alguien que me lea aquí, déjame mover la carita. Ok, ahí está. ¿Quién me puede leer esto? El concilio se reunió para intentar determinar qué deberían hacer con los convertidos gentiles. Cuando el concilio de Jerusalén consideró el asunto, decidió no exigir a los gentiles que se habían vuelto a Dios a que vivieran de acuerdo con las reglas de los judíos. Hechos 15:19. Mira qué interesante, y esto está aquí en este libro para dialogar, pero más interesante es que aquí mismo, en el capítulo 15 de Hechos,
te da los pasos necesarios para lidiar con problemas. ¿Sabían eso? Que aquí en Hechos 15 te da una fórmula de cómo lidiar con los problemas. Aquí yo te los voy a dar. Porque esto es parte del Evangelio, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, pero ¿qué tiene que ver? Ellos saben los pasos para resolver problemas, muchísimo, porque van a enfrentar un montón de problemas cuando llevas la palabra del Señor y la gente te vaya a contradecirlo, o como acabamos de discutir con este problema del alcohol o de cigarrillo o de droga o lo que sea. Tienes que estar preparados a poder resolver y defender el Evangelio. Sobre todo, los problemas deben ser tratados antes de que avancen demasiado. Esto es algo que las culturas de la iglesia, yo no sé por qué, pero hay problemas y quieren darle vueltas y vueltas, hacer caso omiso, y cuando explota y el hermano se cocota, que ya no puede más, entonces ¡ay bendito! Pero si lo podíamos tratar antes de, ¿qué tienes que hacer? Identificar ese problema. Es lo primero que tiene que hacer, y lo dice ahí en el capítulo 15 del 1 al 2a. Y lo pueden llevar en su palabra para que lo puedan leer. Alguien que lo traiga rapidito, porque quiero asegurarme que vean que eso está ahí. Por lo cual, Hechos 15, 19. Por lo cual yo busco. Hechos 15, 1 hasta el versículo 2, la parte primera. Del versículo 1. Sí. Ok. Entonces algunos que venían a los judíos, a Judea, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Hasta ahí también. Claramente, como pueden ver, se identificó el problema. ¿Cuál era el problema? Que querían que los gentiles se circuncidaran, que siguieran el rito de los judíos. Y claramente nuestro deber, según este segundo paso, que debemos hacer inmediatamente, urgentemente, debemos buscar principios bíblicos para esa situación. Eso está aquí, eso es parte del Evangelio, créalo o no. Entonces nosotros tenemos que conocer estos pasos para saber cómo vamos a manejar esta situación de alcohol, de droga, situación de adulterio, situación de abuso de mujer físicamente, como sea. Pero aquí en 15 te da esos pasos a seguir. Cuando nos vamos y seguimos más adelante, el segundo paso dice: los problemas deben ser tratados con toda información necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser tratado con toda información necesaria? Para no quedar en confusión. Eso es claro. Amén. Si tienes una pareja nueva que acaba de llegar a Cristo y la esposa viene y te dice que el esposo le está dando bofetadas a diestra y siniestra, entonces ya lo vas a tomar por hecho, o vas a conocer todo alrededor de eso para después abordarlo. Hay que investigar todas las partes involucradas, sus versiones, para poder contrastar y ver cuál es la verdad. Exacto. La esposa te trajo esa información, pero ahora tú vas y buscas información sobre su esposo, otros testigos oculares, para que tú puedas formular una clara decisión a tomar adecuadamente perteneciente a ese asunto. Si nos vamos a 4, 5 y el 12, ¿quién me lo puede leer? Y ahí mismo de 15. Dice: al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Separarlo hacia ahora, entonces dice. Entonces toda la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso lo dice el 12 y el 15, ¿verdad? Claramente
en cualquier problema, ya sea de evangelio, siempre tienes que tener en mente que tienes que tratar con toda la información necesaria. Yo no puedo venir a que una esposa o un esposo venga a quejarse de su esposo o de su esposa sin yo sentarme a escucharla, sino tan solo traerlo a los dos juntos, sino escucharlos por separados y después los traigo juntos y después evalúo teniéndolos al frente, porque ahí puedo ver los gestos corporales, puedo ver un sinnúmero de cosas que me puede dar un indicio de quién puede estar mintiendo y quién no, y discernir eso. Pero no puedes tomar decisiones basado. Yo vengo y le digo a Porfirio, la hermana Gladys Figueroa, la viene Chichorreo allí tomando y estaba como tuerca. Entonces, hasta que no podamos hablar y investigar todo el asunto, no podemos tomar una decisión, porque a veces somos muy, ¿cómo te digo?, muy rápidos y tomamos decisiones equivocadas. En el número 3 dice, los problemas deben ser tratados con la meta de llegar a ¿qué? A un acuerdo. Elabora los términos de un acuerdo pacificador. Si es entre nuevos creyentes casados que están en contienda, en peleas entre ellos, pues mi deber es, a través de la palabra, llevarlos a tal nivel que haya un acuerdo entre ellos. Y ese compromiso no lo hacen contigo, lo hacen con Dios, ¿verdad? Y comunican adecuadamente el acuerdo pacificador. Ok, él te golpeaba, papá, ahora esto es lo que va a pasar, y lo entendiste, y tienes que asegurarte que el mensaje sea entendido por ambas partes y tratar de resolverlo. Aquí yo no estoy tratando de darte pasos para ahora mismo tú poder lidiar con todo lo que te venga, pero sí te da los pasos básicos para resolver, para poder entender cuál es el problema, después buscar soluciones bíblicamente, porque en el poder del Espíritu es que se va a transformar esa conducta errónea, equivocada, y comunicar para que seamos pacificadores. Yo siempre digo, si estamos allá afuera y predicamos el Evangelio, pero creamos contienda, ¿eso es ser pacificador? No. Entonces a veces hay que saber aguantar la boca. Tan sencillo como eso. Ok, alguien que me lea esto. ¿Hay problemas con la evangelización en la iglesia hoy? Sí, pero también puede haber soluciones que lleguen a tiempo. Es importante tomar en cuenta la sugerencia de la experiencia de la iglesia en el primer siglo. Cada iglesia o comunidad cristiana necesita personas consagradas que pueden percibir el problema, reflexionar sobre posibles soluciones y llevar a los demás al mejor acuerdo posible para solucionar el problema. Claramente aquí te están abundando un poquito más cómo debes abordar la situación, ¿verdad? Te dice que la iglesia que tiene experiencia del primer siglo, tú puedes ver ejemplos de cómo ellos manejaban la situación. ¿Para qué? Para que tú puedas percibir en ese problema, reflexionar sobre esas posibles soluciones y claramente llegar a un acuerdo de cómo solucionar ese problema. Pero todo eso tiene que ser abordado inmediatamente, ser abordado, no esperar. Esto pasó hoy y al mes o 2 meses entonces vamos a lidiar con el problema. Eso no es ser sabio, no es ser atento a ese problema, inclusive si me tiene que traer fuera de horas para poder lidiar con ello. Yo a veces me levantaba 2 y 3 de la mañana, llegar a un hogar a dar consejería, porque era necesario. A veces mi esposa, pero vas a ir allí a las 2 de la mañana, es necesario, porque en ese momento es que yo tengo que experimentar y ver todo el contexto de cómo se desarrolló esto. A lo mejor 1 o 2 semanas más tarde es diferente. A lo mejor ellos se reconciliaron no como debe ser. Y entonces pues ya no tenemos que hablar de esto. Y lo que pasa 2 semanas más tarde vuelve lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que dentro de las iglesias, inclusive cuando estamos lidiando con problemas allá afuera, tenemos que abordarlos
pero siempre necesitamos como iglesia consagrarnos al Señor, necesitamos orar al Señor, necesitamos abordar que sea el Espíritu, que cuando yo llegue a ese lugar yo esté preparado en el Espíritu para abordar la situación. Que si yo me levanté a las 2, 3 de la mañana y corro hacia allá y ni tan siquiera oro, ¿qué usted cree que puede pasar ahí? A lo mejor yo exaspero la situación, la hago peor, porque no me deje guiar por el Señor. ¿Entienden hacia dónde vamos aquí? Porque eso es importante. Eso no se ve, pastor. Pero es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo. Yo vengo de la escuela vieja y eso no va a cambiar conmigo. Si tú me llamas a las 2 de la mañana que me necesitas, yo me voy a levantar y voy a llegar allí. Porque esa es la escuela que yo crecí como pastor, ¿verdad? En 1 Corintios 9 el apóstol Pablo dijo que se había hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. 1 Corintios 9:20. Este tema es interesante, quiero que lo aborden y me hablen sobre esto. Inclusive allá donde están escuchando en Zoom. Si bien Pablo no estaba bajo la ley, se puso a sí mismo bajo algunas de sus costumbres. Él hizo esto para entrar en los corazones y la mente de los judíos a fin de poder llevarles el evangelio. Aquí puede haber dos áreas. Una positiva, pero puede haber una negativa también si no somos cautelosos en cómo abordamos esto. Si no lo interpretamos correctamente, ¿verdad? Lo que quiere decir el pasaje. So, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de esto ustedes? Como mencionábamos ahorita, pastor, ¿verdad? Que en esta parte se habla sobre las libertades que tenemos bajo la gracia. Ya no nos aplican muchas cosas, ¿verdad? Que nos aplicaban que aplicaban a los judíos bajo el tiempo del Antiguo Testamento. Pero la misma Biblia nos advierte, ¿verdad? Que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y por lo que hablábamos ahorita también, que a lo mejor hay algo que no es malo en sí mismo, pero puede ser, como decíamos ahorita, piedra de tropiezo para otros. Por lo tanto, por amor al prójimo, yo a veces tengo que limitar mis libertades cristianas, restringirlas, y sobre todo tomar eso en cuenta a la hora de evangelizar. Pablo que es el ejemplo de verdad cómo él no era que aguara el evangelio para ganar a los judíos, él no tocaba la doctrina, no transformaba el mensaje, él simplemente podía o no hacer cosas que ofendieran a los judíos para ganarlos, o podía incluso participar de ciertas prácticas que no fueran pecaminosas, si eran meras costumbres de ellos, que no fueran contrarias a sus creencias. Él participaba y de esa manera, ¿verdad?, creaba un ambiente más de afinidad para que ellos pudieran recibir el mensaje. Y lo mismo hizo no solo con los judíos, con los gentiles también, y con los llamados débiles, ¿verdad?, estas personas que usualmente son inmaduras en la fe, muy escrupulosas, que para ellos todo es malo, todo es pecado, son muy legalistas. Pues también, pues al respeto a esas personas, se acomodaba sin transigir el mensaje para que fuera más fácil poderlo ganar para Cristo. Entonces, entiendo la parte que usted dice, que el cuidado que hay que tener, que eso no se malinterprete, que Pablo era un hipócrita, que se comportaba como quien estuviera, y si era necesario, ¿verdad?, hacer cosas pecaminosas o desagradables al Señor, no, como algunos están interpretando hoy día, que a veces hacen cosas que son vulgares, que son conforme a la cultura para ganarlo, y no es eso, no es que vayamos a vivir como el mundo, es que lo que hacemos al contrario, restringimos nuestra libertad para no ser tirar de tropiezo a otros, no es que hagamos lo malo, ni tampoco abuemos el mensaje. Eso es más o menos lo que entendí, ¿verdad? Amén. Y si lo miras desde ese punto de vista, bíblicamente, en el contexto que están ahí, ¿qué ejemplos tú me puedes dar de la Biblia que tocaría esto que estamos hablando? El sábado, ¿sí o no? En Romanos 14 se mencionan varias cosas. Amén. Por ejemplo, que no contendamos por cosas relativas a días de fiesta, cosas relativas a los alimentos, las leyes que tienen que ver con la alimentación. No me acuerdo si trata también de algo que tenga que ver con la vestimenta, creo que llega en Romanos 14. Pero dar esos ejemplos, ¿verdad? Que si unas personas creen en guardar el sábado y otras creen que no hay que guardarlo, pues no crear contienda por eso, sino que, ¿verdad?, entender que para el que lo guarda, si lo hace para agradar al Señor, amén. El que no lo guarda, pues si no lo guarda pensando que así agrada al Señor, amén. Exacto, ese es un punto claro ahí, Sí. porque debemos entender que
si eso no marca una diferencia si vas a ser salvo o no. Exacto. Entonces a eso esa es una gran diferencia a lo que es irte a abordar el mundo como el mundo funciona, porque ahí entras en pecado, dos cosas diferentes. Exacto. Son dos cosas diferentes. Entonces aquí lo que está diciendo es, yo te digo a ti, me voy a dar en el cocote, yo no como chuleta, te digo eso, wow, eso. Y llego, y tú sabes que no como chuletas de cerdo, y llego a tu casa y lo que tú me ofreces son chuletas de cerdo. Aquí lo que está diciendo que ellos se abstienen de comer chuletas de cerdo para poder ganarme a mí a lo que ellos quieren llevar. Hay un versículo que inclusive dice que si lo que come es legumbre, pues como legumbre. Cosa de que entonces el hermano no caiga en pecado. Pastor, eso lo podemos ver por ejemplo en la evangelización. Si yo quiero evangelizar, digamos, a un musulmán o a un judío, que son personas que son bien estrictas con relación a esto, ¿verdad? Como están en la ley, con esto de los alimentos, que se comer cerdo es pecado, que si contamina, pues como yo me voy a invitar a Guabate a comer lechón, o me voy a pedir lechón, te voy a evangelizar y mi almuerzo va a ser lechón. Pues ya yo estoy creando por un asunto que yo estoy en mi libertad, porque yo como cristiana, la palabra no me prohíbe que coma el cerdo, pero en consideración al otro y sabiendo que eso lo puede ofender, si yo lo quiero ganar para Cristo, pues mejor yo ordeno otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tú quieres comer? Y irme por la línea de ¿quieres pollito? Y esa es la clave, creo que estamos dando en el clavo, y eso es importante, cómo tú abordas a la persona, ahora nunca comprometiendo la palabra del Señor. Exacto, el mensaje. El mensaje tiene que Yo tuve una experiencia así cuando trabajaba, estaba de día en la oficina, que yo cogí la responsabilidad de que hacía almuerzo para todos. Y entonces, al lado, la muchacha que estaba en la oficina del lado, que es gestora, pues ella va y le dice al dentista o iba. Entonces, de esa que soy, yo no como carne de cerdo, entonces como yo cocinaba, y yo, porque como yo le decía a ella, yo cocino para el boss, que era el licenciado, y lo que yo le pusiera en el plato, él se lo comía. Independiente. Entonces, ella no comía cerdo. Entonces, un día yo hice cerdo, y ay, que era comer, cuando yo le era cerdo, ay, no. Entonces, pero como ya sabes, yo le digo, bueno, yo me decía, ella se me yo le digo, bueno, no, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú no comes cerdo por tu salud o por qué? Porque, entonces, como yo sé que ella venía de la otra línea, entonces ya le dije, porque si vamos por conceptos de religiones, no hay tiempo ahora para hablar de doctrina ni de todas esas cosas, porque tú dices que está mal. Porque la palabra de Dios, si todo esto dice que una vez Cristo murió en la cruz, todo se transformó y todo, tú lo sabes, yo la dije, entonces no, y yo le dije, no. Pero si es por tu salud, por tu salud, pues cuando yo voy a cocinar, yo te hago un pollito. Pero por cuestiones de religión y doctrina, que tú sabes la iglesia que yo vi, tú sabes lo que yo la dejé ahí. Después ella me decía, no, Mari, no, yo como pues sí, no, yo digo, porque el cerdo, si tú me dices que tú no comes cerdo, por cuidar tu salud, yo te lo respeto, porque hay que cuidar la salud, estoy consciente. Pero cuando son cosas de doctrina, cuando tú le has dado casco a la Biblia, y sabes que eso ya pasó de eso son manías de ¿cómo es que se llama? De la mujer esa que Elena de White. la mujer esa, yo le decía a la mujer esa, pero porque en ese momento yo no estaba tan adiestra como estoy ahora. Sí, porque ahora el acercamiento es Ahora, diferente. claro, en ese momento yo tenía ideas, pero ahora yo estoy más bien educada y más consciente de lo que hay que hacer. Pero ahora yo no estoy. Ahora no respetes el hecho. No, que ahora yo no estoy en la oficina y no estoy cocinando. No sé. Pero en ese punto yo sí estaba bien clara, yo le decía, no, yo te respeto si tú eres por tu salud. Eso es como yo decirle soy diabético y tú me esperas en tu casa Con con bizcochito, una bandeja de dulces. Ahora, pero si usted viene y me dice, no, que la religión que yo voy no comemos dulce. Pues eso es un disparate. Un disparate, pero entonces yo te hago conciencia de que estás en un disparate. Ahora, pero si por la cuestión de salud, hay que respetarlo porque la salud hay que cuidarla. Pero sin embargo, fíjate el consejo, claro, de verdad que para ganarlo, sin discutir en ese aspecto, No, pero después, exacto, yo me la gané y ella me respetaba porque después yo le decía a la cooperativa, todo el mundo tiene que dar, porque la compra vale dinero. Ella me decía, ¿cuánto te tengo que dar? Además, yo desde ese día, pues, yo le establecí las normas. Desde ese día yo le hacía su pollito.
Pero a la primera se la soltaron. La clave con el pastor, escúchame, con el apóstol Pablo era que él, sabiendo que cosas no marcaban una indiferencia, sabiendo que podía ser lo mismo esto que lo otro, pues él se limitaba a ese derecho que él tenía para poderse ganar a esa persona. Y de eso es lo que trata. Tú te estás limitando a algo que no va contra el Señor, pero lo hace para poder ganar a esa persona. Yo no vengo, pastor, y tengo un grupito de amistades que hacen actividades y me invitan. Pero ya de antemano ellos saben que yo todo, pero en la bebida, nada que ver. Y ellos lo saben, si tú quieres que yo esté allí, pues yo no pongo la condición, sino tú me conoces a mí. Y si quieres que yo comparta contigo, pues, o sea, yo no te voy a poner que ese es el pero entonces esas cosas pues han aprendido. Oye, yo chinchorreo, pero la bebida, Está confesándolo ahora. No, Yo creo que era ella la que estaba allí. ahora es, Que estaba como tuerta. ahí está lo del chinchorreo. Adiós el también. chinchorreo nada que ver. Yo como, eventualmente. Pero miren, aquí está claramente, un ejemplo de esto sería el sábado judío. Pablo escribió en Romanos 14, 5 al 6. Uno hace la diferencia entre día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Básicamente eso es lo que acabamos de, para que vea que bíblicamente está ahí, que no lo estamos inventando. Otro ejemplo aquí, algunos pensaban que las leyes dietéticas judías eran importantes y otros no. Algunos pensaban que el sábado judío todavía debía ser guardado y otros no. El punto de vista de Pablo, que lo hemos visto a través de esta lectura, era que como última instancia eso no debería ser un problema. Yo puedo abstenerme por el hecho de que llegue el mensaje. No es un asunto de correcto o incorrecto, sino un cristiano podía acomodarse a la preferencia de otro para lograr que lo escucharan el evangelio. Entonces Pablo, en el amor, triunfa sobre la libertad. Claramente, si sabes que no es pecado, pero la persona te aborda de esa manera y lo ofendes, pues entonces lo vas a perder. No vas a tener ni la oportunidad de charlar con ella y tratar de llevar el mensaje. Pero si tú sabes que ante el Señor eso no es pecado, pero yo me voy a privar de hacerlo para poder llegarle a esa persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía todo el tiempo, y no estaba metido allá con esta gente que eran todos idólatras con un sinnúmero, pero él entró y le dijo: mira, ese Dios es el Dios que yo sirvo, y por ahí él entró. Entonces tenemos que ser hábiles en esas cosas también y no ser tan radical o legalista que perdamos a la persona. En la parte del débil, pastor, que cuando Pablo habla de que él se hacía débil con los débiles también para ganarlo, que ese es el cuidado que también nos tienen que tener, porque a veces nos encontramos con personas, por ejemplo, que los que no están convertidos tienen trasfondos, por ejemplo, de iglesias que, digamos, pentecostales, para dar un ejemplo, que a veces son muy legalistas en esto de la ropa, y a veces pues uno que queriendo decir, mira, si estamos en la gracia, si eso es lo importante, entramos en esas discusiones. Sin embargo, en vez de atraerlo, nos podemos espantar porque después de todo es un asunto que Romanos 14 define como un asunto también de conciencia, ¿verdad? Que no es que esté prohibido que si te pones la falda en la rodilla tengo que vestir con decoro, pero no que hay una regla de con la métrica, con un metro, que si todas las tantas pulgadas de la colilla más para arriba más para abajo. Entonces nos podemos discutir por esas cosas y podemos estar violentando la conciencia de esa persona, y es mejor, como dice, aconseja Romanos 14, respeta eso, no contendamos por ese asunto, vayamos a lo que tenemos que ir, que es el evangelio, y ya después la palabra se va a encargar, ¿verdad? De ir trabajando con la persona y dándole a entender cuáles son sus libertades en Cristo, pero a veces no podemos contender por esos asuntos, y como dice el libro, eso hace que el mensaje importante, a veces llegamos nosotros con una pared, ya la persona me mira que si come morcilla, que eso no es malo, pero espérate,
estamos quizás creando un conflicto a esa persona cuando para esa persona es algo malo porque ha sido criada así. Entonces quizás no contender por eso y al evangelio, que de lo demás se encarga, ¿verdad?, el discipulado, la palabra que oyen. Yo entiendo que cuando suceden esas cosas así es que ya uno se va de enfoque. Sí. El enfoque se va distrayendo para un lado, lo cual no es edificante para ninguna de las partes. Entonces cuando llega ese momento, pues entonces ahí entra y se pierde. Se desvanece completamente el mensaje que era el principal objetivo para llevar a la persona. Y fíjate que Pablo lo presenta como un asunto de conciencia y se habla en Romanos 14 que es pecado que una persona violente su conciencia, porque si para ti, aunque la Biblia no diga esto es pecado, pero en tu conciencia tú te sientes mal de hacer algo, comer morcilla, ponerte una falda a la rodilla, lo que sea, ya si tú lo haces, estás violentando tu conciencia si tú crees que es malo. Entonces te da a entender que es pecado violentar tu conciencia. Entonces nosotros podemos estar haciendo que esa persona peque si tratamos de, que violente su conciencia. Entonces por eso yo creo que tenemos que tener ese cuidado, según se aconseja ahí, de que esas cosas, si la persona tiene reserva y no están claramente definidas en la palabra, respetar esa libertad de conciencia que él tiene y pasar a lo importante, enfocarnos en el evangelio. Y sabemos que a veces hay una joven que entre a esta iglesia y su vestidura no es la más grata, pero si no conoce del Señor, obviamente, ¿por qué le vas a brincar? Lo que vas a hacer es alejarla. Eso es ser legalista, en el sentido de que si inclusive conoce del Señor, primero tienes que traerla para que el Espíritu la transforme y tiene que tener un proceso de santificación. Pero somos tan legalistas y ¡pam!, le caemos ahí y esto no, ¿qué tú haces aquí así? Y no la vuelves a ver más. Eso no creo que sea lo que el Señor está buscando de nosotros. Pero lo que pasa mucho de dentro de las iglesias. Amén. No, yo entiendo que las iglesias legalistas lo que tratan de hacer es que ellos cambiar a la persona, no que el Espíritu Santo la cambie. Exacto. Pero obviamente al final, por eso andan por ahí escocotándose, porque no están en el Entonces, Espíritu. se ponen reacios entonces a la palabra. Primera de Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo, por amor a los gentiles, prefería no hacer cosas que ofendieran a los gentiles, y eso es lo mismo de los ejemplos que hemos dado aquí en la clase. Para ganarme a esa persona, yo sé, pues me abstengo a hacerla. Yo la puedo hacer en mi casa, aparte. Exacto. Pero mientras estoy con esa persona, lo hago. Y si esa persona me visita a mí, pues no lo voy a hacer, aunque sea mi casa, no lo voy a hacer para poder tener esa puerta abierta de llevarle el Evangelio. Y de eso es lo que se trata aquí. Este capítulo completo está detrás de esas cosas. 1 Corintios 9:22, me he hecho débil ¿a quién? A los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Estos nuevos creyentes fácilmente se desarrollaron en un grupo de cristianos ultra sensitivos que se volvieron legalistas. Y eso es lo que hemos estado hablando. Pero claramente siempre tenga el punto con lo que yo estoy lidiando. ¿Le quita o no le quita la salvación? Bueno, si no tiene inclusive a Cristo, sabes que obviamente cualquier cosa que tú hagas, esa persona puede reaccionar negativamente o entrar en contienda y la vas a perder. Cuando bregamos con gente que son nuevos en el caminar, un buen discipulado, como hablaron aquí, buenos ejemplos de testimonio de nosotros, la va a llevar a esa persona a meditar, a reflexionar, y en el futuro va a cambiar. Pero por lo general, y no lo tomen como que esto es 100% un hecho, por lo general, las personas legalistas están constantemente apuntando, pero ellos mismos no lo cumplen. Fariseos, pero buscas la vida de ellos y está peor. Entonces,
La revelancia no es excusa para diluir el evangelio. Es un intento por alcanzar a los que no asisten a la iglesia. El evangelio no puede ser diluido. Si lo estás diluyendo, estás pecando contra el Señor. Tampoco la contextualización ni una justificación válida para condonar una conducta o hablar pecaminoso para identificarse con cierta cultura o subcultura, porque yo tengo un grupo de construcción y estoy allá y aquellos están hablando malo, yo no voy a estar hablando malo con ellos para ganármelos y poder predicar el evangelio. Totalmente una aberración que yo trate de unirme a ellos, hablar como ellos para poder ganarlo. No, eso no es aceptable. Pastor, me llamó la atención que en el libro se da un ejemplo de que algunos grupos, y mencionaba cristianos reformados, al malinterpretar este pasaje de Pablo, han caído en el uso de incluso usar palabras soeces o hacer cosas, hablar hasta de temas sexuales, cosas que con la cultura que estén tratando se puede identificar para ganarlos para Cristo. Entonces yo, wow, o sea, ¿a qué extremo, verdad, podemos llegar si malinterpretamos esto? Claro, y yo, por ejemplo, un experto en un tema sexual, ¿verdad? Yo no voy a abordar un no creyente. No hay manera que va a estar alineado con lo que yo voy a hablar. Ahora, dentro de la iglesia no es un tabú y hay que llevarlo. Según la palabra, claro. Exacto, para que en la palabra se redarguya y se corrijan esas cosas, porque esto de, volvemos, el adulterio, convivir, todas estas cositas que hacemos, y la gente quiere que uno los deje vivir así. Entras en disciplina, si no te alinea, trátalo como publicano gentil y sigue caminando. No me vengas a decir a mí que soy legalista, porque conozco que eres un adúltero, conozco que estás en concubinato, y si no lo corriges a través de la disciplina, publicano gentil. Y la palabra misma dice, no estés yendo a la casa hablándole. Eso lo dice la palabra, pero sacamos a alguien de la iglesia por ese sentido, entonces los hermanos visitándolo, ay bendito. No, estás errando cuando haces eso. La palabra es clara. Si no te sujetaste a la disciplina del Señor, si no quieres aceptar sus estándares, entonces tú no eres digno de que ninguno de nosotros te estemos visitando. Es curioso como la misma palabra, ¿verdad? Dice, y no estoy diciendo que ustedes no se junten con los adúlteros del mundo, con los fornicarios del mundo, con los borrachos del mundo. Les prohíbo que aquellos que llamándose hermanos sean fornicarios, adúlteros, borrachones, chismosos. Sí, porque el mundo hay que alcanzarlo. Exacto. Para la salvación. Buen punto, no te vas a ubicar en una burbuja y no vas a poder estar allá haciendo esas correcciones. Cristo entraba con pecadores a cenar y los fariseos lo criticaban por ello. Muy diferente a lo que estoy hablando dentro de la iglesia. Conoces de la palabra y estás en desobediencia a la palabra. Y ahí eso es muy diferente. Y entonces yo te voy a llevar al capítulo, te guste o no te guste. O si yo no tomo acción, ¿qué está pasando? Y yo lo dejo que venga a la iglesia como pastor y que siga haciendo lo que le da la gana. Perfecto testimonio Entonces, esos espíritus de inmoralidad van a crecer en la iglesia y la iglesia va a ser un caos. Y la iglesia debe ser santa porque Dios es santo. Entonces, eso hay que tomarlo por lo que es. Dice aquí, la evangelización no es un asunto de astucia, sino de fidelidad al exponer la cultura que nos rodea a la verdad invariable de Cristo. La orden de ser santo se aplica a todos los esfuerzos evangelísticos. Entonces, mi comportamiento hacia ellos, lo único que va a marcar la diferencia es que si no compromete la palabra ni nada de eso, yo puedo abstenerme para poder ser agradable a ellos y que vengan para que me puedan escuchar. Pero si violenta la ley, si violenta los mandatos del Señor, no vamos a comprometerle eso. Amén. Ni vamos a diluir la palabra para que sea de agrado para ti. 100% por si las moscas. ¿Cómo entonces debería el auditorio
afectar a nuestros mensajes. Tenemos dos ejemplos, ¿verdad? En este sermón apologético, Pablo habló de los filósofos gentiles en el Areópago, en Hechos 17. Pablo comienza por señalar la creación. En el otro empieza con las promesas del Antiguo Testamento y su testimonio personal. Pero ¿sabes qué? Que aunque le habló a dos diferentes, ¿cómo se dice? Audiencias, el mensaje era lo mismo, no cambió, no lo diluyó, seguía siendo el mismo. Pastor, lo que me llamó la atención ahí, el abordaje de entrada fue un poco diferente, porque era lo que estaba yo discutiendo con Alberto cuando leíamos, que ahí es que está la clave del evangelizar. Uno puede tener un mensaje que uno conozca, no está malo tener un modelo. El problema es que tú no vayas como una carretilla a aplicárselo a todo el mundo igual, porque no todo el mundo está en el mismo lugar. Tú tienes que saber cuál es el mensaje del evangelio, pero tú tienes que indagar dónde está esa persona, porque fíjate lo que hizo Pablo. No conoce de la palabra, es gentil, es un griego que no conoce. ¿Y qué hizo? Como no tiene conocimiento bíblico, no empezó por la Biblia, empezó hablándole de la revelación general, que es la creación, porque de la creación se desprende que existe un Dios, como dice Pablo en Romanos 1. Pero después, como trató con otro diferente, que era un rey que conocía de la palabra, por lo menos del Antiguo Testamento, empezó llevándolo desde el Nuevo Testamento a Cristo. O sea que uno tiene que conocer a la audiencia para entonces tú no cambias el mensaje, siempre el evangelio es igual, pero el énfasis tú lo vas cambiando si es ateo, si es católico, si es adventista, porque tú sabes dónde está esa persona. No cree que Cristo es Dios, espérate, voy a hacer un énfasis diferente a ella. Yo enfatizo la divinidad de Cristo cuando presento a Cristo. Entonces, si estoy con un católico, yo sé que el problema de Dios es María, la idolatría, o hago quizás otro énfasis para llevarlo después al evangelio. Pero el mensaje no cambia, pero el abordaje quizás sí. Sí, y como enfatiza que es como manera de introducción, Sí, pero luego que él introducía ese mensaje, él pasaba a predicar a Cristo, al Evangelio. Ambos puntos de partida eran diferentes para estas dos audiencias. La esencia del mensaje fue idéntica. El mensaje no cambia. En ambas instancias él rápidamente efectuó transición para hablar de Cristo, lo que acaba de hablar la hermana Gadi Batista. Para hablar de Cristo, la resurrección y la necesidad del género humano de arrepentirse. Como dice la hermana, especialmente si tú conoces de esas personas que te vas a acercar, pues claramente puedes tener esa estrategia de abordarla inicialmente y caer en ese mensaje del evangelio. Pero a veces ni las conocemos, pues entonces usted va directamente a través de su propio testimonio y va a través de Corintios 15 y le lleva ese mensaje. Eso es claro, ¿verdad? El mensaje no va a cambiar, pero nosotros lo podemos afectar de la manera que hacemos ese abordamiento hacia la persona. Puede ser positivo como puede ser negativo si te vas por un abordaje negativo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Aunque el contexto del apóstol cambió, aquí lo está explicando más, el contexto de cómo, en donde él se presentó cambió, su mensaje del evangelio no. Independientemente, dos audiencias diferentes, el mensaje se quedó igual. Pablo no usó arte dramático, barato para establecer puntos de acuerdo con el auditorio, ni recurrió a un comportamiento escandaloso para ganar la atención, que muchas veces nosotros hacemos, pastores vistiéndose con pantalones rotos, con camisas despotadas, con un sinnúmero de cosas que no son aceptables, porque me quiero abordar en una cultura. No cambie la santidad del Señor. Tú representas a Dios, tu testimonio es de Dios, no del mundo. Yo no me quiero moldear a como ellos se visten. Yo quiero representar a Cristo por su santidad y por eso me he visto como me he visto. Y entonces, pero no sé por qué entran en eso. Me imagino que no tienen entendimiento claro de esto para hacer esas cosas. Yo no necesito ganar a los jóvenes vistiéndome como joven si tengo 64 años, chuleta. Qué ridículo me voy a ver vistiendo como un joven. Pastor, yo pienso que esos son cuando se acepta la ideología del mundo y se meten en la iglesia, porque como esos son principios de psicología,
que se interpreta que la afinidad que el otro te acepte, que se lleve contigo, va a depender de que su subconsciente capte que tú eres igual a él. Por lo tanto, el mensaje es: vístete como yo voy a percibir que eres igual a mí, entonces te voy a seguir, me voy a identificar contigo. Pero eso son cosas psicológicas y de teoría mundana, eso no es bíblico. Cristo no hacía eso, ni los apóstoles. Claro. Y el apóstol aquí lo explica, donde dice: en lugar de eso, clara, exacta y respetuosamente explicó la verdad en forma apropiada para cada uno de ellos. Como él lo explicó fue lo que se llevó a las audiencias, las diferentes personas, adultos a joven, tienen una diferente manera de hablar. Pues a lo mejor en la manera que yo le llevo el evangelio a un adulto de 70 años, a un joven de 13, es diferente, pero no cambia el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Y necesito, como te digo, vestir como el de 13 para que me... chuleta. Con unos pantaloncitos cortos Con los pantalones por acá abajo. como Cantinflas, El papel de autocontrol. No tan solo hemos hablado de todas estas cosas, el autocontrol es esencial. La clase de negación propia de Pablo ilustró para el evangelizador siempre implicará autocontrol. No le eches la culpa a quien tú vas a evangelizar. Cuando las cosas no salen bien es porque nosotros de alguna manera hemos fallado. 1 Corintios 9:24 dice: no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué me dicen de eso? Yo he estado hablando mucho, ¿verdad? ¿Qué me dicen? No hacer las cosas para el Señor por hacerlas. O sea, hay que estar conscientes, como decía Pablo, vamos a comparecer al tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta. Así que vamos a hacer las cosas bien, porque sabemos que Dios va a evaluar nuestro trabajo y nuestras vidas y obtendremos galardones o no. Y con esa conciencia, con nuestro amor a Cristo, hacer las cosas bien. No es coger por coger. Y la diferencia es que independientemente tú vas a darle el mejor esfuerzo para llegar a esa meta. En el caso son los galardones que nosotros vamos a recibir para entregar a Cristo cuando nos presentemos ante Él, ¿verdad? Pero claramente también tenemos que entender: el limitar realmente tu libertad requiere disciplina. A veces, como yo llevo el evangelio, o como yo voy a hacer ese acercamiento, yo corro a la meta, y la meta que yo tengo es porque sé que allá, cuando yo llegue al reino de los cielos, voy a ser evaluado en ese tribunal de Cristo que habló la hermana. Pero no tan solo eso, me van a entregar los galardones que yo voy a poner frente a Jesucristo. Y yo tengo una meta y yo voy a correr de esa manera independientemente a quien yo esté evangelizando. Este capítulo que estamos aprendiendo en cómo redefinir nuestra vida por causa del evangelio. Y ustedes, inclusive los que están en Zoom, desde que le hice la pregunta al principio, la mayoría de ustedes están redefiniendo su vida a causa del evangelio. Están aprendiendo cosas que a lo mejor no los discipularon correctamente, a lo mejor no las estaban llevando bien, pero ahora están redefiniendo su vida por causa del evangelio. Yo estoy haciendo esto que a vista de mi conocimiento para entonces hacía mal, ahora redefino para hacerlo correctamente por causa del evangelio. Y debes renunciar, y cuando hablamos de renunciar, debes renunciar en la santidad. Nosotros debemos renunciar a todo lo que nos lleva al pecado, pero no tan solo es renunciar por eso, es renunciar a todo aquello que a lo mejor lleve una perspectiva de que no puedes alcanzar a esa persona por lo que tú estás haciendo, independientemente la lleva a la salvación o no. Lo que estoy diciendo aquí, a mí me gusta el helado, o vamos a suponerlo de esta manera: a lo mejor a mí no me gusta el helado, pero veo a aquella persona que quiero alcanzar que está comiéndose un heladito, y yo pues a lo mejor me compro un heladito y me voy a conversar con ella por el hecho de que quiero adaptarlo para que ella me pueda escuchar.
Eso es renunciar a un derecho mío, a algo, porque no todo es posible, ¿verdad? Pero no todo es ilícito de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, cuando no es ilícito, usted puede inventar, puede deprivarse, puede quitarse para poder ganarse esa persona si lo hace de la manera que esa persona lo está haciendo, siempre y cuando no comprometamos el evangelio. Disciplina, como la carrera, el atleta que hace, el atleta especialmente en esos juegos hípnicos, ¿verdad? Después que pasaban por un proceso tenían que estar 30 días, en esos 30 días tenían que mostrar unos requisitos para poder seguirlo dejando con la competencia. Entonces aquel atleta a lo mejor le encanta ese helado que yo acabo de mencionar, pero se abstiene de comerse ese helado porque sabe que su manera de operar en ese juego va a ser mucho mejor si se abstiene de él. Entonces esa es la... ¿Y cómo tú focalizas todas estas cosas? A través de la palabra tienes que canalizar ese filtro entre lo que es los puntos de vista del mundo a lo que es el punto de vista bíblico. Y ser cauteloso que cuando estés tratando de llegarle, que no cruces esa línea de comprometer el evangelio de Cristo Jesús. O de entrar en desobediencia ante el Señor por querer agradar a alguien. Entonces no era el mensaje. ¿Qué me dicen? Están calladitos, no sé si es que yo estoy hablando. Es un tema importante. Entonces, A mí me llama mucho la atención, pastor, eso lo de renunciar, ¿verdad? Porque no es algo que uno medite mucho. Lo de renunciar para ganar a otros, generalmente vamos a las personas como somos, sin muchas contemplaciones, y a veces no entendemos por qué no tenemos éxito en nuestra, ¿verdad?, gestión evangelística. A veces puede ser algo tan sencillo como algo, la vestimenta. Tú vas a hablar con una persona que es muy legalista con la ropa y te ve quizás un pantalón, unas leggings, un pantalón apretado, unos maones rotos, y si es muy conservador, aunque no sea una persona convertida, te ponen como un sello, mira esa mujer cómo se arregla. O sea que no. Yo recuerdo que una vez una persona, otra iglesia que yo fui, fue a cantar, la invitaron a cantar, ella cantaba, entonces ella no sabía qué tipo de iglesia era la que nosotros pertenecíamos. Y ella fue muy cuidadosa. Yo me acuerdo que ella llegó bien conservadora con su faldita larga, el pelito recogido en moño, casi no tenía maquillaje ni prenda. Y nuestra iglesia era parecida a esta. Y entonces a nosotros nos sorprendió que ella parecía como una persona de esta corte pentecostal, que no sabíamos. Y cuando ella nos vio cómo vestíamos, ella dice, perdonen que haya venido vestida así, pero no conocía para que la iglesia venía y preferí, ¿verdad? Para no causar escándalo, sentir el tropiezo, pues vestirme conservadoramente. Entonces son cosas que a veces nos tiramos a las calles a evangelizar, y a veces hasta la apariencia de uno, como uno se arregla, puede ser algo que la gente te ponga un sello, te ve un tatuaje de tu vieja vida que está expuesto, y podemos crear un rechazo. claro. Pero ahí ella no se dio la tarea de conocer al grupo que iba, para Por darle eso, que iba. esas cosas, fíjate, no es que ya eso fue de tu vieja vida. El mismo pastor Freddy me contó, yo tengo un tatuaje, él lo tiene tapadito, y yo se lo descubrí porque una vez como terapista físico, él se había lastimado un brazo y yo lo fui a evaluar. Y él me dijo, él me advirtió, tengo un tatuaje, gracias, pero eso es de mi vieja vida. Y yo, pues amén. Pero una persona lo ve y te pone un sello, que tú sabes si uno tiene que saber, mira, en este contexto, Claro, el claro. Pero no causa también cambio. uno llega a los hogares a llevar el mensaje de salvación, y uno a veces rechaza que la persona te dice, vamos a tomarnos un juguito, un café más. Pues yo ahora mismo estaba en esa, dije, wow, ¿cuántas veces no, gracias? Pues uno al menos así como no vamos a tomar. Eso es cierto. La persona se siente rechazada. Esto te está abriendo los ojos a cosas que no intencional, pero que pudiesen estar tomando un efecto negativo a lo que ibas a hacer. Yo pienso que también es que ya cuando vamos con la idea, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el privilegio, gracias a Dios, y al pastor, que estamos, ¿verdad?, de que están aprendiendo otras cosas, pero iniciativa antes de nosotros tener este conocimiento con esta clase, pues salimos a evangelizar, entonces nos ponemos la presión de, o sea, cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que ver, Lo que tengo que decir. exacto, entonces como que eso no deja que uno sea uno, o sea, que uno tiene que ser natural, porque la verdad es verdad. O sea, tú tienes que llegar con toda la naturalidad y la reverencia que se merece, pero
pero yo, tú sabes, a muchos años, eso como una presión, como digo, y entonces eso, todas esas presiones en mi mente, pues hasta me alejaban de cómo, tú sabes, me tenía que expresar cuando presentara el Evangelio. O sea, que yo pienso que tiene que ser natural porque el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo y el que va a guiar a uno. Amén. Vamos a seguir para... Sí, déjame darle. Para llegar a los Juegos Ísmicos, el participante tenía que probar un entrenamiento extensivo y durante los últimos 30 días antes del evento, todos tenían que venir a la ciudad y entrenar diariamente en el gimnasio. Solo cuando todas estas condiciones se cumplían, era que se les permitía correr. Entonces, hay ciertas condiciones cuando tú vas a evangelizar que debes cumplir. Claro que sí. Entonces, de esa misma manera como estos atletas antes de entrar en esa etapa final de hacer lo que iban a hacer, se sometían intensamente a un ¿cómo se dice? Entrenamiento para poder llegar y poder seguir con él. Entonces nosotros también de la misma manera, yo no puedo llegar a ese campo si no he orado. Yo no puedo llegar a ese campo si no estoy adiestrado, capacitado como tiene que ser para salir allá. Y no me malinterprete, Dios hace lo que Él quiere con quien quiera, pero si tú si eres un neófito en la palabra y tú vas para allá a llevar el evangelio, ¿qué va a pasar? ¿Será que pueda ser efectivo? Tenemos que tener cierto adiestramiento, cierta capacitación, pero no me malinterprete, no quiere decir que el nuevo no pueda ir contigo si ya vive en Cristo. Pero no vas a poner a un nuevo solo allá para que se escocote, para que vengan esos que por ahí andan buscando cristianos para ver si se los pueden comer. Entonces es importante esas cosas también, estar preparado. ¿Cómo tú te preparas para ir a evangelizar? Oración, estando en la palabra constante, manteniendo ese compañerismo, porque cuando mantienes un compañerismo y estás evangelizando y vas de dos en dos, yo sé tu debilidad y tú sabes mi debilidad y tú me puedes cubrir en ese momento también. Entonces tienes que mirarlo desde ese punto de vista, no por el hecho, pero la hermana va conmigo y ella sabe todo, no, pero a lo mejor esa hermana en un momento específico puede que flaquee y tú estás ahí, puedes abordarlo. Todo eso es parte de esa preparación, ¿verdad? Los atletas lo usan porque usan esto aquí para demostrarte la disciplina que tiene que tomar para poder llegar a esa meta. Entonces, la meta de nosotros es alcanzar esas almas perdidas. ¿Cómo tú aplicas esa disciplina a tu vida para que puedas ser más efectivo allá afuera? Y si no estás en la palabra, entonces tú no estás en esa disciplina que tienes que estar, porque no vas a estar preparado. Si no estás en la palabra, si no lees la palabra todos los días, si no pones a Cristo como prioridad, eso quiere decir que tú no estás alineado con la voluntad del Señor, por ende, no vas a estar preparado para ir a evangelizar. Y nos molestamos a veces porque hacemos esfuerzo tras esfuerzo y no pasa nada. No sé. El punto de Pablo es que un atleta tiene la libertad para comer postre, pero lo deja a un lado cuando se entrena. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese esfuerzo va a ir más allá y a lo mejor ese azúcar y ese número de cosas pues no le va a ayudar a lo que él tiene que hacer. Un cristiano tenía el derecho de comer comida ofrecida a ídolos, pero no lo comería con tal de ganar a los judíos o a los creyentes más débiles. Los corintios estaban tan ocupados clamando por sus derechos, comenzaron a perder el premio. Y de esa misma manera nosotros podemos irnos al lado legalista del fariseo y empezamos a perder esas almas que necesitan de Cristo. Como consecuencia, el aferrarse a sus derechos están en peligro de ser descalificados. Si nos hacemos legalistas, si nos hacemos fariseos, prácticamente vamos a entrar en contiendas con la gente y no vamos a llevar el objetivo y la meta que debe ser ganar a esa persona para Cristo. El punto de Pablo es que las personas no pueden tener éxito con cualquier cosa a menos que paguen el precio. ¿Y el precio es cuál?
Ya nosotros habíamos hablado de disciplina, autocontrol, sacrificio, negación propia. A menos que nosotros cumplamos con eso, no vamos a ser exitosos en evangelizar. La meta de evangelización vale ciertamente el sacrificio. La gente ya no quiere sacrificar. Oh, sí, amén, vamos a evangelizar y después, ok, hermano, ya estamos ready. Oh, no, pero me salió una cita. O tengo este compromiso, o tengo lo otro. Entonces, los atletas se niegan muchos placeres legales para competir y lo hacen por un premio perecedero. ¿Y cuál es el premio de nosotros? Vida eterna. Pero tenemos esa corona incorruptible, ¿verdad? Que se la podemos presentar al Señor. ¿Por qué debería alguien someter su cuerpo y voluntad a tan estricta disciplina? ¿Por qué? No ser descalificado del pecado. La respuesta está en 1 Corintios 9:27. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Amén. Esta clasecita de hoy se ve como algo sencillo, pero tiene mucha profundidad. Y hay que prestarle atención cuando vayamos a salir a aplicar esto evangelizando allá afuera. Esta noche, y lo puedes parar ya si me hace el favor, yo grabé esta a través de un teléfono y yo sé que hay uno o dos que no pudieron estar, yo se los voy a enviar y me aseguro que todos ustedes que lo quieran les llegue también y quieren repasar. Lo que está aquí en la presentación de PowerPoint es lo mismo que hablamos, pero a lo mejor con un poquito más de ejemplos y discusión en el medio de ello.